El 2 de marzo de 1983, a las 3:20 de la tarde, es un momento inolvidable en el corazón de los costarricenses. Esa tarde fue cuando el Papa San Juan Pablo II pisó suelo tico en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Hoy, a 40 años de este acontecimiento histórico para Costa Rica, el santo polaco sigue siendo recordado en el país. La visita del Papa a Costa Rica se dio en el contexto inicial de un viaje a Centroamérica. San Juan Pablo II estuvo posteriormente en Nicaragua, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice y Haití. El Papa polaco, la tarde de aquel inolvidable 2 de marzo, fue aclamado por los costarricenses cuando se trasladaba en el papamóvil por la autopista General Cañas hacia el Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. Costa Rica pues tiene ese privilegio de ser el primer país de Centroamérica que el Papa visita. Por eso nosotros costarricenses nos sentimos muy contentos, muy felices de esta visita tan añorada. Y eso yo quiero recordar a Monseñor Román Arrieta Villalobos, que descanse en paz, que él hizo todo lo posible para traer al Papa, porque él era el presidente de los obispos centroamericanos, lo que llamamos el SEDAC, Secretario Episcopal Centroamericano. Y él hizo todo lo posible para traerlo hasta que lo logró. Y llegó al seminario como eso de las 4 de la tarde. Y pues ya el seminario estaba lleno de gente esperándolo. Casi desde mediodía ya estaba mucha gente allá buscando un campito para ver al Papa. A mí me tocó pues recibir al Papa en la puerta del seminario y conducirlo pues a la habitación que con todo cariño se le había preparado. El obispo cartaginés fue electo como la cabeza de la iglesia limonense en el año 1995 por el mismo San Juan Pablo II, por lo que Monseñor Ulloa tuvo contacto con él, no solo en su visita a Costa Rica, también interactuaron en diferentes ocasiones, donde recuerda que al decir que era obispo de Costa Rica, San Juan Pablo II identificaba este territorio como el país de la paz. Al día siguiente, por la mañana de aquel 3 de marzo de 1983, Boitigua tuvo una agenda apretada en nuestro país. Por la mañana tuvo una visita muy emotiva en el Hospital Nacional de Niños en el Paseo Colón. Rosario Fernández, vecina de Alajuela, tiene un testimonio de cuando el pontífice estuvo en el Centro Médico Infantil. Además, se dio a la tarea de recopilar todas las noticias sobre el santo en Centroamérica. Las recortó y las conserva en un álbum que tiene consigo desde hace 40 años. Para la época en que el Papa visitó Costa Rica, yo tengo un primo, que para esa época tenía 7 años. Él padecía de unas hemorragias nasales, constantemente tenían que estarlo trayendo al hospital. No sabían exactamente qué era lo que tenía, pero sí ya esas hemorragias estaban causando en él que se fuera bajando mucho la hemoglobina. Mi tía lo trajo al hospital de niños y ahí se lo internaron. En esa época que llegó el Papa, precisamente visitó el hospital de niños y pasó por las diferentes habitaciones del hospital y entró precisamente en la que estaba mi primo. Mi tía cuenta que él entró y se dirigió hacia la cama donde él estaba, puso su mano en la frente y oró por él. Después de eso, mi tía asegura que nunca más volvió a padecer de las hemorragias. Sabed, queridos míos, que con vuestros sufrimientos, aceptados con espíritu de fe, estáis unidos a los de Cristo, que sufrió y dio la vida por todos los hombres. Al salir del hospital de niños, San Juan Pablo II se dirigió a Zapote y tuvo una intervención de 10 minutos en la Casa Presidencial con el entonces presidente de la República, Luis Alberto Monge. Posteriormente, tuvo su recordada Santa Misa en el Parque Metropolitano La Sabana.
Tomó un descanso de 2 horas y procedió a reunirse con el clero costarricense en la Catedral Metropolitana de San José. Aun cuando el Santo Padre se notaba cansado, este día ocurrió el evento más recordado en el corazón de los ticos y, por qué no decirlo, el encuentro con quienes estaban siempre presentes en el corazón de San Juan Pablo II, los jóvenes. Pero no podemos decir que la visita de San Juan Pablo II a Costa Rica en 1983 fue la única que nos hizo, más allá de lo físico. Espiritualmente, el Papa polaco estaría presente en esta tierra y en ella estará siempre en la historia de cómo él fue elevado a los altares. Floribet Mora, una mujer costarricense que en 2011 fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, lo cual le daba muy pocas esperanzas de sobrevivir, fue sanada completamente de esta enfermedad, y esto se atribuyó al Papa entonces recién beatificado por Benedicto XVI. Juan Pablo II volvió a visitar Costa Rica cuando su intercesión concedió un milagro a una ciudadana de este país. Esto lo llevó a su canonización. En el año 2011 yo sufrí un fuerte dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza provocó que todo el lado izquierdo de mi cuerpo quedara con parálisis. Luego me trasladaron de emergencia al Calderón Guardia, donde se me practicó una arteriografía. En esa arteriografía indicaban que había sufrido un aneurisma cerebral. Fueron momentos difíciles para mí, para mi familia, porque en el procedimiento que se estaba haciendo no lograron poner un stent, que es un aparatito que se usa en las arterias cuando han reventado, que en mi caso eso fue lo que sucedió. Reventaron las arterias cerebrales y sangraron, provocando la parálisis del lado izquierdo. Me hicieron el procedimiento, pero los médicos le dijeron a mi esposo, no, tratamos de hacer lo posible, pero ya no podemos llegar a donde está el daño específico, porque está localizado en un lugar inaccesible. Si ustedes quieren hacerle una operación a ella, tienen que trasladarla fuera de este país. Aquí no hay los medios y definitivamente no se puede hacer porque no hay medios económicos como para trasladarse fuera del país. Entonces, lo que sucedió fue que dice el doctor, bueno, vamos a mandarla para su casa, disfrute estos últimos días que le quedan, más o menos es un lapso de 22 días o menos, dependiendo de la situación y el cuidado. Dice, viva estos días con sus hijos, con su esposo, disfrútelo, y su sentencia era de muerte. Y yo le decía a Juan Pablo, dile a Dios que yo no me quiero morir, que me ayude. Pero también le decía, dile a Dios que tengo miedo, que me quite el miedo, pero que Él se quede con mis hijos, para que no se queden solos en este mundo. Pero justo el 1 de mayo, que era el día de la beatificación, sucedió algo increíble. Yo me mantenía con medicamentos muy fuertes y me mantenía casi siempre dormida, pero ese día fue algo increíble. Me desperté esa madrugada cuando se estaba haciendo la transmisión y yo le decía, Juan Pablo, ¿por qué no le dices a Dios que me ayude como ayudó a la hermana? Y sencillo, eso fue creo que lo único que dije. Observé todo el evento, lo que pude, porque me quedé dormida. Al ser las 8 de la mañana me desperté. Y fue un día increíble porque escuché una voz en mi cuarto que me decía, levántate, y yo. Esa sensación de que estoy escuchando, ¿no? Entonces yo veía para todos lados, yo decía, Dios mío, ya me estoy volviendo loca también. Y yo decía, Dios, pero mi mirada se fijó en un suplemento que teníamos ahí de Juan Pablo II, que había sacado un periódico acá. Vuelvo a escuchar la voz que me decía, levántate, no tengas miedo. Pero esa imagen sencilla de un periódico así, que no es más que un periódico, pude observar como sus manos como que se sobresalían, indicándome que me levantara. Y lo único que dije fue, sí, Señor. Puse mis pies en el piso, me levanté, caminé a la cocina donde estaba mi esposo y me dice asombrado, amor, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo solo le dije, me siento bien. Sin importar la perspectiva de cómo cada uno pudo vivir la visita del santo polaco a nuestro país,
es un hecho sin precedentes que se guarda en un lugar muy especial en el corazón de los ticos. Todos los que lo vivieron recuerdan dónde estaban y qué hacían cuando él estuvo en este pedacito de tierra llamado Costa Rica, territorio que él llevó en su corazón como el país de la paz. Sí a la justicia, al amor, a la paz. San Juan Pablo II permanece presente en el pueblo tico.